Buenos días, hermanos. Noviembre 8. Guerra contra la tentación. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. En esta vida nunca estaremos libres de la tentación. De hecho, cuanto más envejecemos, más descubrimos que las mismas tentaciones de siempre, a menudo con nuevos disfraces, están justo allí, detrás de nosotros, mordiéndonos los talones y tratándonos de hacernos caer. Y por si fuera poco, a menudo se les une un montón de tentaciones nuevas. Si la tentación es una realidad y es inevitable, ¿pero por qué? La primera razón es que la misma gracia que nos reconcilia con Dios también nos pone en guerra contra el diablo, quien, según nos dice las Escrituras, nos persuadió de que era nuestro amigo antes de que llegáramos a confiar en Cristo. Sin embargo, cuando la gracia de Dios nos hace sus amigos, nos convierte simultáneamente en enemigos de su gran enemigo. Y aunque el maligno no puede impedir que Dios salve a su pueblo, sí puede hacer que todos sus esfuerzos, es decir, la tentación, caigan sobre nosotros una vez que hemos sido salvos. En segundo lugar, cuando nacemos de nuevo, el pecado ya no nos domina, pero sigue librándonos, pero sigue librando una guerra contra nuestras almas, y la tentación es una de sus mejores armas. Somos tentados por el mundo, todo lo que hay en el exterior que nos dice, si consigues esto serás feliz o disfrutarás de la vida. También nos tienta nuestra carne, nuestra vieja naturaleza pecaminosa que aún permanece en nosotros en esta vida, incluso después de confiar en Cristo, libra una feroz batalla contra nuestro nuevo yo. Sin embargo, por muy fuertes que sean las apelaciones del maligno, y lo son, no tienen en sí mismas el poder de obligarnos a ceder a la tentación. El diablo no tiene el poder de traernos un mundo de tentaciones, pero no tiene el poder de hacernos pecar. Por lo tanto, no te paralices por el miedo ni te sientas complaciente con las tentaciones a las que te enfrentas. En tu guerra contra la tentación, no necesitas preguntarte si ganarás o perderás. Dios ya ha declarado el jaque mate porque, como escribe Juan, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. La guerra ha terminado y la victoria está asegurada. Las batallas pueden continuar, pero no pueden afectar el final de la guerra. ¿Con qué tentaciones estás luchando actualmente o cediendo? Dedica un momento a nombrarlas y luego consuélate con esto hoy. Por muy poderosas que sean esas tentaciones, el diablo es un enemigo derrotado y Jesucristo reina victorioso. Su poder en ti es suficiente para permitirle luchar contra la tentación y su muerte por ti es suficiente para que Dios te perdone. Romanos 6:1-14. Amén y amén. Bien, amados hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad, por este nuevo devocional en esta mañana que nos ha permitido el Señor estudiar para edificación de su pueblo. Devocional Guerra contra la Tentación. Voy a orar un momento para poner en manos del Señor este tiempo que vamos a tener. Amado Dios y Padre de la gloria, Señor, te doy muchas gracias en esta mañana, porque tu misericordia es nueva cada día. Y en esta mañana, bendito Dios, tú nos das la oportunidad, Señor, de entender tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor, y ponerla, Señor, en alto, porque ella es el estandarte, bendito Dios, de nuestra vida, del Evangelio, Señor, tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos asistas en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y que podamos, Señor amado, fielmente, Señor, exponer tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo viviendo en esta vida perdida que teníamos en nuestro pasado, no nos importaba el pecado, no nos importaban las tentaciones. Dábamos rienda suelta a cualquier actitud, a cualquier vida que teníamos pecaminosa, no nos importaba. Pero cuando el Señor Jesús nos traslada de ese reino a su luz admirable, se nos ha declarado una guerra espiritual, una guerra contra las tentaciones que pone el enemigo,
contra los deseos de nuestra carne, de esa vida pecaminosa que teníamos nosotros y contra las cosas del mundo, porque muchas de las cosas del mundo nos agradan, le agradan a esta carne y por eso es la lucha continua que tenemos nosotros. La pregunta es, ¿cómo estoy afrontando yo esta situación? ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Será que estoy cediendo a las tentaciones? ¿Será que soy una persona conformista? ¿Será que he dado mi vida? He prestado mis miembros, he prestado lo que Dios me ha dado para las tentaciones, para ceder a ellas, para no buscar la presencia del Señor, sino llenarme de un conformismo pecaminoso que no me deja avanzar en mi vida cristiana. El texto que nos da para arrancar el devocional es Romanos 6:14. Vamos a leer Romanos 6:14 y voy a tomar desde el 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando dice la palabra no reine, quiere decir un dominio, una autoridad. Que el pecado en nuestras vidas no sea lo primero, no sea lo esencial, que no sea nuestro Señor el pecado, sino que sea el Cristo que nos libertó, es el que debe reinar en nosotros, porque nosotros muchas veces obedecemos a los pensamientos de nuestro corazón, que son las concupiscencias, y nos dejamos dominar por estas cosas. Y lo que dice este texto es que no reine. Claro que vamos a pecar, si vamos a pecar, si vamos a ser tentados, vamos a caer en dificultades y vamos a luchar con esto. Pero esto no puede ser lo que reine en nuestras vidas, lo que gobierne nuestro corazón y nuestra mente. Nosotros a veces pensamos que las cosas pequeñas que nos afectan, las debilidades que tenemos, que eso Dios las pasa por alto, que como no me ven en la iglesia, como los hermanos no me ven pecando, que esto va a pasar calladamente, va a pasar ahí de arrastre delante del Señor, pero el Señor todo esto lo está viendo y nosotros a veces alivianamos nuestro pecado, queremos mostrarnos de una manera piadosa, pero resulta que en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, hay cosas que todavía no han sido entregadas y estamos luchando con ellas todavía. Vemos muchas veces en la iglesia, en congregaciones, personas que se les pregunta, hermano, ¿usted por qué no cena, hermano? ¿Usted por qué no participa de la cena del Señor? ¿Por qué no participa de los dones de gracia que el Señor nos ha dado para servir en la iglesia? Y esa persona nos contesta o dice, no, hermano, es que yo tengo esta lucha y la verdad yo soy muy sincero con el Señor y yo más bien no participo. Hermano, eso no es ser sincero con el Señor. Eso es lo que es una persona mediocre, una persona que no ha querido avanzar, porque Dios nos ha dado los medios de gracia, nos ha dado las armas de la fe para luchar contra esas debilidades, no dejarnos gobernar de ellas, porque todos los que estamos aquí pues primero este servidor y todos los que están allí en sus casas, todos tenemos luchas individuales. Yo no sé cuáles son, pero Dios sí las sabe. Y hoy es el día para que nos pongamos a cuentas con el Señor y entreguemos todas estas luchas y estas dificultades que tenemos en las manos del Señor. Y no nos quedemos diciendo que somos muy sinceros y que por eso no queremos avanzar, que por eso no queremos despojarnos de esas cosas que nos están atando y sigamos el camino del Evangelio, el camino que el Señor nos ha trazado, para que esos frutos del Espíritu verdaderamente se vean reflejados en nuestra vida. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es lo que nos está queriendo mostrar, es que nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pensamientos, Dios nos los dio para que los presentemos a Él, para que los presentemos a Él como instrumentos de servicio para Él. Que nuestra boca no sea una boca para estar chismeando, para estar participando de las cosas de este mundo, en recochas, en palabras que no agradan a Dios, nuestros ojos viendo lo que no deben mirar. Hoy en día es bastante difícil controlar nuestros ojos, no podemos, en sí no podemos, pero sí debemos de pedirle al Señor que nos ayude a no mirar lo que no debemos mirar, porque nosotros somos muy visuales
y por nuestros ojos entra gran cantidad de pecado, porque vemos lo que no debemos ver. Y dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire qué gran fortaleza que debe ser para nosotros este versículo, porque nos dice que ya no estamos en el tiempo antiguo, que estamos en el tiempo de la gracia, donde podemos venir a Cristo si hemos pecado, si hemos faltado, si hemos sentido una debilidad. Podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe todos los días, confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que nos ayude a apartarnos de él. No es venir todos los días y confesar el mismo pecado y seguir pecando todos los días en lo mismo y no batallar con eso, sino que debemos es luchar cada día, esforzarnos cada día en la meditación de la palabra, en la oración, en todos estos medios de gracia que el Señor nos ha puesto para que podamos vivir una vida victoriosa en el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias debilidades. Nosotros, los hombres, somos muy dados a ser muy autoritarios, muy llamados a querer gobernar con una autoridad humana y no de parte de Dios. Y la mujer también tiene sus debilidades. Por eso en el hogar debe de haber una comprensión, una conexión por medio de la palabra y saber cada uno cuáles son sus roles, cuál es lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. No siempre nosotros como hombres somos muy tentados o yo muy tentado, mi esposa siempre me lo reclama, a comprar cosas que no necesito. Nosotros los hombres nos gusta mucho, digamos, la herramienta. Esa es una de las cosas que a mí me gusta, comprar herramienta. Mi esposa me dice, usted compra cosas que no necesita. Y las mujeres son muy tentadas y muy llamadas y muy probadas a comprar también cosas que no necesitan. Y aunque no parece pecaminoso, sí lo es en sí, porque nosotros lo que Dios nos ha dado, nuestros recursos, el trabajo que nos ha dado el Señor es por su misericordia, que nos ha dado salud, que nos ha dado fuerza, y nosotros nos volvemos egoístas. Queremos solamente para nosotros, queremos solamente que lo que Dios nos ha dado es para mí, es para mi deleite, es para yo gastarlo en lo que yo quiera y nos volvemos unas personas egocéntricas. Compro, compro. Las mujeres son dadas a comprar ropa, muchos zapatos, muchos cosméticos y no pensamos en la obra del Señor, en la expansión del Evangelio, en ayudar a los demás, en hacer las obras de misericordia que el Señor nos ha puesto que las tenemos que hacer. Y eso se vuelve algo pecaminoso entre nosotros, pero pareciera que no, porque como no estoy haciendo un pecado escandaloso, sino que yo estoy haciendo con mi dinero, con mis recursos, lo que a mí me parece que es, pero se vuelve de una manera pecaminosa. Nosotros debemos de trabajar en todas estas áreas para que seamos unos obreros dignos, aunque no lo somos, de ser llamados hijos de Dios. Vamos a seguir, vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que es el que está en el mundo. Nosotros tenemos esa certeza, esa capacidad de entender que nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios y que tenemos algo muy, muy especial que anotar, que tener en nuestra mente, que el enemigo ya fue vencido, Cristo lo venció. Y por eso nosotros, Dios nos ha hecho más que vencedores, sino que a nosotros a veces nos olvida esa palabra. Cuando llegan las enfermedades, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, creemos que Dios no está en control de todo. Pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que estamos solos en esas luchas, pero no es así, hermanos. Tenemos la certeza que el enemigo ya fue derrotado, que sigue peleando aquí en este mundo con nosotros, que sigue martirizándonos, que sigue poniendo en nosotros trampas, dificultades para que no caminemos. Pero tenemos que aferrarnos a estos medios de gracia y a su palabra, que es la que nos enseña, que es la que cada día nos indica cómo debemos vivir, cómo debemos afrontar todas estas dificultades. Una de las tentaciones más conocidas en la Biblia
es cuando el diablo tenta al Señor Jesús en el desierto. La palabra tentación se traduce como una prueba. Nosotros somos probados todo el tiempo. Y Satanás lleva a Jesús, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 3 en adelante. Voy a leerlo. Mateo capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le dice a Jesús que Jesús tenía hambre, ya llevaba 40 años, 40 días en ayuno, perdón. Claro que tenía hambre porque Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. Ese cuerpo, el cuerpo que él tenía, le daba hambre, le daba sed, le daba cansancio. Entonces él le dice que si él es el Hijo de Dios, que convierta esas piedras en pan. Y Jesús le respondió que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que le está queriendo decir era que él no le iba a hacer caso, que él no iba a hacer algo que el Padre no le hubiera ordenado. Nosotros muchas veces pensamos que obramos bien, pero no obramos conforme a la voluntad de Dios. No nos movemos conforme a su voluntad, sino que nos creemos que podemos hacer lo que queramos queriendo agradar a Dios de una forma diferente. Pero la forma de agradar correcta a Dios es obedeciendo su palabra, como dice la escritura, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Mira, hermano, lo que le está diciendo Satanás. Y muchas veces nosotros hemos malinterpretado estas cosas. Nosotros no podemos decir, yo me voy a tomar este veneno, porque en la Biblia dice que podemos tomar en su nombre cosas mortíferas y no nos hará daño. Estoy casi seguro que si me lo tomo de esa manera, me puedo morir. Nosotros no podemos probar a Dios de esta forma, porque no es la forma adecuada. Él nos va a guardar de muchas cosas, de muchos peligros, pero no podemos decir nosotros voy a hacer esto adrede para probar si Dios me va a salvar o no. Eso es lo que este versículo enseña. Sigue diciendo el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás le estaba prometiendo a Jesús algo que era de él. La Biblia dice que el oro y la plata es de Dios, el mundo, su plenitud. Él estaba prometiendo algo que no era de él, pero era del Señor. Y el Señor no vino aquí a llenarse de dinero, a montar imperios, sino que el Señor vino fue a salvar a su pueblo. Satanás le estaba prometiendo algo que no le podía dar, pero Jesús nunca le respondió con otra cosa que no fuera la palabra del Señor. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros muchas veces. Cuando nos vemos en aflicciones, cuando nos vemos en pruebas, en dificultades, apelamos a nuestro propio conocimiento. O nos vamos a buscar consejos de personas que ni siquiera son cristianos y nos pueden aconsejar mal, nos pueden llevar, es por el mal camino. Hermanos amados, una de las herramientas grandes que el Señor nos ha dado a nosotros para contrarrestar las obras de la carne y las obras de las tinieblas es la oración, es el ayuno, es la lectura de la palabra, es la meditación en el Evangelio. Por eso dice en el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, la batalla que tenemos nosotros con Satanás es constante.
Pero esa batalla no se gana reprendiendo, esa batalla no se gana gritando, esa batalla se gana es obedeciendo la palabra. Por eso dice someteo. La palabra sometimiento quiere decir que yo me apego a lo que dice las escrituras, me apego a lo que dice el Señor. Y Satanás tendrá que huir, tendrá que apartarse de nosotros. Otra palabra que nos gusta muchísimo y es de mucha edificación para nosotros es Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Cuando dice no entréis en tentación, lo que no quiere decir es que no vamos a ser tentados, pero nuestra fe tiene que ser probada. La fe de Abraham fue probada. ¿Para qué? Para que él conociera qué fe tenía, qué le había dado Dios, cuál era la fe que él tenía. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que reconocer, conocernos nosotros mismos, que a esta carne no le gusta orar, a esta carne no le gusta el ayuno, a esta carne no le gusta pensar en las cosas de arriba. Ella solamente quiere estar aquí, durmiendo, comiendo, disfrutando de las cosas de este mundo, viendo redes sociales, viendo televisión, viendo todas las series de Netflix. Pero a ella no le gusta, a ella no le gusta orar, a ella no le gusta clamar al Señor, ella se incomoda. Y eso es lo que el Señor Jesús le estaba mostrando a los discípulos. Y ustedes lo que están es muertos de sueño. Ni siquiera pueden orar conmigo una hora. No pueden velar. Estaban dependiendo solamente de lo que el Señor les hacía. Pero cuando el Señor fue quitado, de allí comenzaron ellos verdaderamente a clamar, a buscar al Señor en oración, a tener una disciplina constante en la oración. Porque nosotros muchas veces pensamos que solamente la oración es el día domingo que vamos a la iglesia, o cogemos la Biblia solamente el domingo, entre semanas llena de polvo, arrumada. Y esta palabra que el Señor nos ha entregado, esta libertad que Dios nos ha dado, que podamos tener las Biblias que queramos, podamos tener todo el material para estudiar en nuestras casas, lo podamos hacer, lo podamos disfrutar de la palabra del Señor, porque ella es la que nos ayuda a contrarrestar todas estas obras de las tinieblas. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando esta palabra, cuando dice ser sobrio, es que una persona equilibrada, una persona que no se deja mover fácilmente por las tentaciones, por los deseos de la carne, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Nosotros, aquí la palabra dice que anda como león. Los leones son carnívoros, ellos comen carne. Y si nosotros andamos en la carne, vamos a ser presa del enemigo, de este león rugiente. Pero nosotros debemos estar preparados, hermano. No debemos de apartarnos de la presencia del Señor, mucho menos de la congregación, porque Él va a buscar debilitarte, Él va a buscar cuando usted esté solo. Una persona cuando comienza a alejarse de la iglesia, cuando comienza a tener esa apatía por las cosas de Dios, comienza a apartarse y el diablo comienza a rodearlo, a apartarlo de la manada. Cuando ya lo ve débil, lo devora. Eso es lo que eso es lo que está mostrando esta palabra aquí. Nosotros debemos estar siempre sujetos a nuestros pastores, a la iglesia local, siempre participando de las cosas, participando de la cena del Señor, participando de los cultos, de los estudios. Estos son medios de gracia que el Señor ha colocado en las iglesias para que su pueblo crezca, para que su pueblo sea alimentado, para que no desfallezcamos en este camino. Hermanos, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener dificultades, pero nosotros debemos mirar a qué punto nosotros nos arrimamos al filo del barranco, porque muchas veces nosotros nos creemos muy espirituales, nosotros nos creemos que podemos en nuestras propias fuerzas luchar contra esas acechanzas del diablo y pensamos, no, yo soy fuerte, yo
puedo con esta tentación, a mí eso no me va a gobernar. Y probamos en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, si podemos o no. Y la Biblia lo que nos manda a nosotros es a huir de la tentación, hermano. Cuando yo reconozco, cuando yo sé en qué soy débil, en qué no he podido superar esto, no debo hacerlo, hermano. Digamos, ponemos un ejemplo, una persona que tiene una dificultad, una debilidad con el trago, con el licor, pero esa persona tiene amigos que les gusta el trago, que son viciosos y los frecuenta y va a su casa y se reúne con ellos en fiestas, en estos lugares. Esa persona está propensa a ser tentado y a caer nuevamente en este vicio del trago. Por eso nosotros debemos de huir de las tentaciones y no probarnos a nosotros mismos si somos capaces, no demostrarle a nadie que nosotros somos capaces, sino depender de Dios, huir de esa tentación. Dice también Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, nosotros a veces nos afligimos cuando el Señor permite en nosotros una enfermedad y a veces renegamos, a veces nos sentimos tristes cuando este cuerpo es probado por una enfermedad, por una situación económica difícil. Pero estas pruebas tienen que venir a nosotros para que nuestra fe sea probada y fortalecida y podamos conocer a Cristo verdaderamente obrando en nuestra debilidad. No es que el Señor nos tiente al mal, no es que el Señor coloque tentaciones en nosotros, sino que Él las permite, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Él no conoce el mal, pero le permite a Satanás que nos pruebe, que pruebe nuestra fe, para que nosotros dependamos de Él, reconozcamos al Señor, vengamos a Él siempre en arrepentimiento, busquemos su palabra, busquemos todo lo que es del Evangelio para que salgamos adelante en estas dificultades. Cada que nosotros somos probados, nuestra fe se pone a prueba, nuestra fortaleza en el Señor se pone a prueba. Verdaderamente allí conocemos si estamos obrando conforme a la palabra o no, porque de una manera u otra, nosotros, todos los que estamos aquí tenemos debilidades, tenemos muchas dificultades, pero la fortaleza de nosotros debe ser siempre el Señor y su palabra. Nosotros, cada día que pasa, cada momento que vivimos en nuestra vida, nos debe llevar completamente y estar seguros de que esa batalla que empezamos va a ser ganada. Pues eso es lo que escribía el devocional ahora. Nuestro viejo hombre siempre nos está persiguiendo. Esas tentaciones cada día se disfrazan aún más. Cuando ya somos viejos, ya no tenemos las mismas pruebas que cuando estábamos jóvenes, sino que esas tentaciones son disfrazadas de otra manera diferente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estaba joven, me gustaba mucho el fútbol o me gustaba mucho el trago. Y hoy en día las pruebas se van cambiando, se van cambiando. Ya viene la desconfianza, ya viene, Señor, mira la enfermedad que tengo, mira, Señor, se me acaban las fuerzas, mira, Señor, que la situación económica cada día es más dura, para que desconfiemos del Señor, para que no pongamos nuestra mirada en Él, sino que pongamos la mirada en las cosas de aquí, para que estemos con una mentalidad llena de avaricia, buscando las cosas materiales. Porque cuando ya vienen los años, uno piensa que uno ya no va a ser capaz, que las fuerzas se van a acabar, que mi familia me va a abandonar, que no voy a tener ya lo que yo siempre quise tener. Eso es una lucha constante de muchos. Pero nosotros, sea como estemos viviendo, sea la situación económica que estemos viviendo, no debemos depender de estas cosas de aquí, porque esto que estamos viendo aquí, las cosas materiales, esto se va a acabar, esto se va a consumir y nuestra estadía permanente la tenemos en el reino de los cielos. Esa debe ser nuestra fortaleza, esa debe ser nuestra ilusión permanente, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia y depender totalmente de Dios y soportar con alegría, con gozo,
sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia lo que quiere decir es que es una persona que no importa las dificultades, las pruebas que tenga, espera con paciencia, con gozo, sabiendo que después de que salga de esa prueba va a ser fortalecido aún más en la fe. Bien, hermanos, este devocional ha sido de edificación para mi vida, yo creo que para muchos de nosotros también, porque no hay cristiano que no sea probado, no hay cristiano que no tenga lucha. El que diga que vive sin dificultad y sin lucha, hermano, no está en Cristo, porque la guerra está casada, como decimos nosotros. La guerra es continua, todos los días, desde que usted se levanta, ya está guerreando con su carne que no quiere orar, con muchas veces se levantan la esposa, muchas veces se levantan sus hijos, muchas veces la enfermedad, muchas veces salimos a la calle a trabajar y ya está ahí la prueba, ya está ahí la dificultad. Pero en el Señor, hermano, estamos fortalecidos y tenemos la guerra ganada. No la ganamos nosotros, que nosotros no somos capaces de ganar ninguna guerra, pero el Cristo de la gloria, Él ya ganó esa guerra por nosotros. Sí, hermano, que es en esta mañana la invitación es a fortalecernos en el Señor, a vivir para la gloria de Dios. No importa la dificultad que tengamos en este día, no importa esa enfermedad, si estás en cama, si estás luchando con una enfermedad. Hoy es el día, hermano, venir a Cristo, reconocerlo como el único y suficiente Salvador, como el único que puede fortalecer nuestra vida y estar victoriosos en Él, hermano. Yo sé que para muchos hoy va a ser de bendición este devocional, hermano, porque todos luchamos, todos tenemos dificultades. Pero en esta mañana yo les digo, el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto amparo en medio de las tribulaciones y las angustias. Fortalezcamos en el Señor en este día, hermano, y vivamos este día como si fuera el último, como si el Señor viniera hoy. Esa es nuestra lucha cada día, porque nosotros estamos esperando que el Señor viene, pero lo vemos como lejano, lo vemos como que no va a venir, y el enemigo nos ha querido sembrar eso en nuestro corazón. Ah, Cristo ya no viene. ¿Cuánto hace que están diciendo que viene y no viene? Es probada nuestra fe. Vivamos este día de hoy como si fuera el último, hermano, como si el Señor viniera hoy y no nos dejemos desanimar, desalentar por las cosas de este mundo. Amado Dios y Padre de la gloria, Señor, te doy muchas gracias en esta mañana porque has hablado a nosotros, bendito Dios.